Hola, mi nombre es Vanessa y voy a hablar del sistema presupuestal en Colombia. Primero, pues tenemos que tener en cuenta qué es el presupuesto público, es decir, la parte central de la hacienda pública y representa la previsión de ingresos y gastos futuros durante un periodo determinado, que para el caso colombiano es una anualidad. Este presupuesto orienta y dirige la actividad económica del sector público, por lo que su construcción debe ser muy cuidadosa y pues por eso el sistema presupuestal en Colombia le asigna al Estado tres funciones principales. La primera es la asignación de recursos, es decir, en qué se va a gastar la plata. La distribución, es decir, en dónde y en qué sectores va a estar esa plata para su ejecución. Y la estabilización y crecimiento, que tiene que ver con el crecimiento de la economía y la sostenibilidad fiscal a largo plazo. El sistema presupuestal, entonces, es el conjunto de herramientas dirigido a planear, ejecutar, controlar los recursos públicos y busca optimizar la utilización de estos recursos para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Por ello, el sistema presupuestal o el presupuesto como tal debe cumplir con ciertos principios. El primer principio es el principio de planificación, es decir, que el presupuesto debe responder a los planes de desarrollo, a los planes de inversiones públicas, al plan financiero y el plan operativo anual de inversiones. Todos deben estar alineados. El principio de anualidad dice que el presupuesto debe programarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. El principio de universalidad indica que se deben incluir dentro del presupuesto todos los ingresos y todos los gastos, no puede quedarse nada por fuera. El principio de unidad de caja indica que los recursos disponibles deben manejarse como una gran bolsa. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hay un rubro en el que el recurso programado es insuficiente, el sistema permite que se realice una modificación al presupuesto y se haga una adición de recurso a ese rubro para el cual no alcanzó la plata. El principio de programación integral, es decir, que todos los gastos deben incluirse dentro del presupuesto, tanto de inversión como de funcionamiento. No hay nada que se pueda gastar sin que esté incluido dentro del presupuesto. La coherencia macroeconómica, es decir, que el presupuesto debe ser coherente con las metas macroeconómicas fijadas para el país. El principio de especialización, es decir, que cada gasto tiene un destino específico, no se puede programar, por ejemplo, para salud y gastárselo en educación, no, tiene que ser con ese destino específico. El principio de inembargabilidad, que indica que los recursos que están incluidos dentro del presupuesto no son susceptibles de embargos, de ser objeto de embargos, excepto para las empresas industriales y comerciales del Estado. El principio de homeostasis presupuestal indica que el crecimiento o el aumento del presupuesto debe estar acorde con el aumento de la economía del país. Con esto, pues tenemos también la estructura del sistema presupuestal, que se divide en cuatro grandes planes. El primero es el plan financiero, que es el instrumento de planificación y gestión financiera, es decir, la hoja de ruta fiscal que proyecta los ingresos, los gastos, el déficit y la deuda que va a tener el sector público para esa vigencia. Su propósito es hacer compatible el presupuesto o el sistema presupuestal, la política fiscal con la política monetaria, con la política cambiaria del gobierno. También se tiene el Plan Operativo Anual de Inversiones, que señala todos los proyectos de inversión clasificados tanto por sector como por órgano como por programa, en concordancia con los planes de desarrollo y en coherencia con el Plan Nacional de Inversiones. Este operativo anual de inversiones, es decir, en qué proyectos se van a ejecutar los recursos asignados para inversión, deben ser coherentes con el marco fiscal de mediano plazo y con el marco de gastos de mediano plazo, que son instrumentos que se utilizan para proyectar el comportamiento fiscal del territorio y así garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Se tiene el Banco Nacional de Programas y Proyectos, que es un instrumento en donde se registran todos los programas y proyectos que son viables técnica, ambiental y socioeconómicamente y que son susceptibles de ser financiados por el Presupuesto General de la Nación. Y pues tenemos el Presupuesto General de la Nación, que es el instrumento que permite el cumplimiento de los planes, programas del gobierno, tanto en nivel de desarrollo económico como de desarrollo social. Este Presupuesto General de la Nación comprende el presupuesto nacional y el presupuesto de los establecimientos públicos. Y se compone de tres aspectos principales. El primero es el presupuesto de rentas y recursos de capital, es decir, los ingresos que tiene el Estado. Se compone de los ingresos corrientes, los recursos de capital o de endeudamiento, los ingresos de los establecimientos públicos y las contribuciones parafiscales.
también se tiene el presupuesto de gastos y apropiaciones, es decir, los egresos, en qué se van a gastar la plata, y se dividen en tres tipos de egresos: los gastos de funcionamiento, que son los servicios personales o nóminas, los gastos generales y las transferencias, los gastos de inversión, que son los recursos asignados a los proyectos y programas de inversión que tiene el gobierno, y los recursos asignados a la deuda, es decir, el capital e intereses. También el presupuesto general de la Nación tiene unas disposiciones, es decir, unas reglas de juego para la ejecución del presupuesto general de la Nación en cada vigencia. Es importante tener en cuenta que a veces se pueden contemplar vigencias futuras, es decir, rubros de dinero que van a ser sacados del presupuesto de otras vigencias en años siguientes a la vigencia que se está programando, y estas vigencias futuras, según la ley, deben utilizarse únicamente para proyectos específicos de ciertos temas específicos. Por ejemplo, agua potable y saneamiento básico, salud, educación, conectividad, comunicación, energía. Creo que esos son, entre otros. Para que el presupuesto sea aprobado deben surtirse cuatro grandes etapas. Primero es la preparación del proyecto de presupuesto por parte del gobierno de la nación. Este proyecto del presupuesto se realiza o se prepara anualmente a partir de diversos anteproyectos preparados por los órganos que conforman el presupuesto. Eh, y esto pues incluye la participación de entidades territoriales, la preparación del plan financiero, que lo hace el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, y que es presentado al COMPES con el visto bueno del CONFIS. También se elabora el Plan Operativo Anual de Inversiones y se presenta al COMPES para ser incluido dentro del presupuesto general de la Nación. Luego de que se tiene el anteproyecto consolidado y preparado, se presenta al Congreso de la República, a las comisiones económicas del Senado y de la Cámara. Ese presupuesto, que es, por ejemplo, el presupuesto anual de rentas y gastos, el anteproyecto, se presentan en la primera semana de abril, y el definitivo, es decir, después de los ajustes y de pronto observaciones que se incluyan dentro del presupuesto, se presenta a partir del 20 de julio de la vigencia anterior a la cual se van a ejecutar los recursos. Luego, el Congreso procede a estudiar el proyecto de plan de presupuesto general de la Nación. Este estudio incluye una opinión del Banco de la República para que tenga coherencia con la política monetaria y política cambiaria del país. Eh, y pues ya después de esta opinión, las comisiones estudian el proyecto, se debate en plenarias y finalmente se aprueba con la emisión de una ley. Posterior a esta aprobación, se liquida el presupuesto a través de un decreto que es emitido por el Ejecutivo, donde se detallan los ingresos y los gastos. Vamos a presentar también el presupuesto departamental. El presupuesto departamental tiene una similitud muy grande con el presupuesto general de la Nación, pues está también conformado por ingresos y rentas, gastos y apropiaciones y disposiciones generales. La diferencia es que el presupuesto departamental se aprueba y adopta mediante ordenanza anual, una ordenanza departamental. También se compone por el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el banco departamental de programas y proyectos. Este plan financiero lo prepara el Comité de Hacienda del departamento y lo presenta a más tardar el 31 de marzo. Estos tres documentos que componen el presupuesto departamental son preparados por la Secretaría de Hacienda departamental y la Oficina de Planeación departamental. Entonces, a más tardar el 31 de agosto, estos dos órganos presentan al gobernador el proyecto de presupuesto departamental, ya con las observaciones, vistos buenos y ajustes que el gobernador haga. En los primeros 10 días del tercer periodo de sesiones ordinarias es presentado el proyecto a la Asamblea Departamental. La Asamblea lo aprueba antes de terminar el 30 de noviembre de cada año, y con esa aprobación ya se envía al gobernador para la sanción de la ordenanza. Asimismo, el presupuesto municipal presenta una estructura muy similar al presupuesto general de la Nación y al presupuesto departamental. Tiene los mismos componentes y es preparado por la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Planeación Municipal, aprobado por el Consejo Municipal con las mismas etapas. Es importante tener en cuenta que tanto para los departamentos como para los municipios existe una categorización según población e ingresos, es decir, que tanto los departamentos como los municipios deben programar su presupuesto con base en sus ingresos y en las necesidades de su población.
Finalmente está el presupuesto de las empresas industriales y comerciales del Estado. Las características principales que tiene este presupuesto es que tienen autonomía financiera, funcionan con una lógica empresarial completamente diferente a cualquier entidad y generan y ejecutan sus propios recursos. Para estas aplican todos los principios presupuestales, excepto la inembargabilidad. A las empresas industriales y comerciales sí las pueden embargar. Para entender esto, voy a analizar el caso de Bogotá en su presupuesto para la vigencia del 2026. Entonces, primero, la ciudad presenta cómo se financia la ciudad. Para 2026 se tienen proyectados 40.4 billones de pesos, compuestos por el 40% proveniente de impuestos, el 7% proveniente de contribuciones, tasas, multas e intereses, el 7% de dividendos, excedentes y optimización de activos provenientes de las empresas comerciales e industriales, el 10% por rendimientos financieros y saldos del año anterior y el 25% por transferencias de la nación, el 11% provenientes de deuda. Entonces se tiene proyectado como recaudo tributario, es decir, de los ingresos corrientes, ingresos tributarios. La meta es de 16,9 billones de pesos, conformados por el ICA en su mayor proporción, seguida por el impuesto predial, el impuesto de vehículos y finalmente otros impuestos. Esta programación se hace con base en el recaudo obtenido en el 2025, que fue de 13,9 billones, el 86% de la meta programada para esa vigencia. También se tiene la programación de los ingresos no tributarios, que son las contribuciones y tasas, y las transferencias de la nación y fondos de desarrollo local. Entonces, estas dos tienen el total de los ingresos corrientes de la nación. Se tiene también la programación de recursos de capital, que en este caso es el cupo de endeudamiento, recursos de balance, dividendos y rendimientos, que se van a utilizar para inversión en la ciudad. Entonces, recordemos que actualmente se está construyendo, por ejemplo, en las líneas del metro de Bogotá, se están construyendo partes de la línea troncal de Transmilenio y se está construyendo en la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, que recoge las aguas residuales del sur de la ciudad y del municipio de Soacha. Entonces, también se tiene acá como un resumen y una comparación frente a la vigencia 2025, tanto de las de rentas e ingresos como de los gastos e inversiones. Entonces, vemos que los recursos de capital para 2026 disminuyeron en 1,2% frente al 2025 y los ingresos corrientes aumentaron en el 6,4%. En cuanto a gastos e inversiones, aumenta el servicio a la deuda en un 27,7%, lo que da cuenta de un enfoque un poco más hacia sanear las cuentas o las finanzas del distrito. También el distrito presenta el desglose de los gastos de funcionamiento, que están pues, los gastos de funcionamiento de las entidades y las transferencias corrientes a los establecimientos públicos para ciertos rubros específicos, como se puede ver. También se tiene el servicio a la deuda de la administración distrital. El servicio a la deuda va a tener un incremento tanto en el saldo de la deuda como en los recursos destinados a las amortizaciones y a los intereses. Esto por los proyectos que ya les he mencionado. También se tiene un presupuesto de inversión que se desglosa por sector. Obviamente, pues esto tiene un desglose mucho mayor con los proyectos de inversión de cada uno de los sectores, pero pues el resumen es este. Se desglosan todos los sectores y esto es únicamente el presupuesto que se tiene para los proyectos de inversión. Y finalmente, pues la conclusión es que el sistema presupuestal está diseñado para poder brindar transparencia tanto para las entidades como para la ciudadanía, para saber en qué se gasta el recurso público y que se permita mantener una sostenibilidad fiscal de los recursos o de las finanzas públicas en el futuro y que se permitan satisfacer las necesidades de la ciudadanía según lo permitan los ingresos de cada uno de los territorios. Y eso es todo. Muchísimas gracias.